Te doy la bienvenida a nuestro sermón que hemos preparado para este sexto domingo del tiempo de Pentecostés. Es una bendición estar con ustedes de nuevo compartiendo el mensaje de la palabra de Dios, este mensaje que en verdad nos une con el cielo, ese mensaje que hace que usted y yo seamos uno, y ese mensaje que nos alimenta espiritualmente en esta vida. Por esto, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie, y el texto que vamos a meditar en este sexto domingo del tiempo de Pentecostés está tomado de la carta de San Pablo a los Romanos, el capítulo 6, los versículos del 1 al 11. Así nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se pongan cómodos. Estimados hermanos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, este pasaje que estamos meditando en este día nos llama para que estemos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Siempre, por nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra carne humana, nos lleva a querer tener un mundo diferente. En cierto sentido eso no está malo, pero se vuelve un problema cuando queremos cambiar lo que realmente no podemos cambiar. Queremos tener un mundo sin problemas económicos, un mundo sin enfermedades, viviendo una felicidad completa. Y cada día el hombre, cada uno de nosotros, estamos en esa búsqueda de la felicidad, esa búsqueda de la libertad de este mundo. Viene a mi mente, hace unos años que estaba en uno de mis viajes de misión, mientras que me estaba preparando para ir a la iglesia donde estaba y adorar el nombre de Dios con los hermanos allí, estaba viendo la predicación de un pastor. Y la predicación de este hombre consistía en cómo mostraba al cristiano tener la nueva vida en Cristo. Este hombre se ponía de ejemplo a sí mismo y les decía, o nos decía a todos los que estábamos escuchando allí por televisión, cómo él, por ser nuevo en Cristo, por tener una nueva vida en Cristo, pues ya tenía un colchón nuevo. Parece que este hombre tal vez nunca tenía una comodidad de poder tener un lugar o algo cómodo para dormir. Entonces su énfasis era decirle a sus miembros
o convencernos a todos que la nueva vida en Cristo consistía en tener cosas materiales, en ser cada día mucho mejor. Los púlpitos hoy en día de muchos predicadores se han convertido en un mensaje que solo los lleva a hablar de cómo ser felices en este mundo. Ellos se autoproclaman un ejemplo para que sus seguidores vean cómo es posible vivir sin deudas, cómo es posible vivir sin luchas internas, sin problemas y, como ya les dije, mostrándose ellos como un ejemplo para sus oyentes. Pero nosotros necesitamos ir a la Biblia, necesitamos ir a las Escrituras. Y vamos a preguntarnos lo siguiente: ¿qué dice la Biblia de toda esta manera actual de explicar qué es ser cristiano? Pues lo primero que nosotros necesitamos ver es cuál es la actitud de Dios frente a todo hombre. Nos cuenta la historia bíblica que después del diluvio, nuestro Señor Jesucristo, o mejor dicho, nuestro Dios, y claro que no estamos hablando mal al mencionar a nuestro Señor Jesucristo porque es Dios, pero para ser más precisos, nuestro Dios dijo realmente qué es el hombre, qué es usted, qué soy yo. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 8 versículo 21. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Qué nos enseña este versículo bíblico? Nos explica muy bien que nosotros que vivimos en este mundo, pues nuestro corazón es malo. Esa es una verdad. Nuestro corazón es malvado. Y es por eso que donde estamos los seres humanos, donde estamos nosotros, es muy fácil encontrar que hayan problemas, que hayan dificultades, que hayan enfermedades, que hayan divisiones. Y podemos ver cómo el hombre puede destruirse a sí mismo cada día, aún más, destruyendo la creación de Dios también. Y es así como nosotros vemos cada día en las noticias que hay asesinatos, que hay homicidios, violaciones, robos y chismes que cada día escuchamos, que sale en la televisión. Pero cuando estamos viendo todo esto, simplemente nos señala el poder que tiene el hombre, esa capacidad que tenemos nosotros de destruir todo, de acabar con todo, aún con el mundo que nos rodea. Pero es acá donde los milagrosos falsos, que son un término que hoy les estamos dando a estos falsos maestros, se parecen mucho a Ananías, este falso profeta que en los tiempos de Jeremías quiso ocultar el verdadero problema del pueblo. Y es lo que pasa con estos milagrosos falsos de hoy en día, quieren ocultar el verdadero problema de la humanidad. Entonces sabemos que cuando quieren ocultar el verdadero problema es porque vienen del diablo, están controlados por el maligno. Ananías en los tiempos de Jeremías, y como lo estudiamos en el sermón pasado, Jeremías predicó ley a su pueblo por su idolatría, por su pecado, y cómo la consecuencia de su pecado iban a ser cautivos por Babilonia y cómo el templo de Jerusalén iba a ser destruido y aún la ciudad. Pero este profeta Ananías dijo lo contrario. Y por eso escuchamos hoy en la lectura, en la primera lectura, en la lectura del Antiguo Testamento, cómo Jeremías estaba diciendo las palabras de Ananías. Y es acá donde vemos en Jeremías capítulo 28, versículo 6, que nos dice: amén, así lo haga Jehová, confirme Jehová tus palabras, con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser vueltos de Babilonia a este lugar. Este falso profeta estaba ocultando el pecado al pueblo. No quería mostrar el pecado al pueblo, no quería mostrar su principal problema, más bien lo estaba llevando a lo que conocemos
como el evangelio social. ¿Y qué es el evangelio social? Es que el hombre quiere escuchar su propio evangelio, su propio mensaje, cómo en verdad vivir en este mundo o hacer este mundo perfecto, vivir en este mundo sin problemas, dificultades, con riquezas económicas y todo lo que usted y yo conocemos. Pero eso es un mensaje que lleva al infierno. Esto es un mensaje que el diablo lo usa muy bien y lo conoce muy bien para hacer perder la salvación. Por esto, nosotros necesitamos tener cuidado y tener cuidado de qué es lo que es ser cristiano y saber qué significa ser cristianos. Y si nosotros nos dejamos desviar de estos falsos profetas, de estos ananías, de estos milagrosos falsos, pues nuestras almas estarían en peligro, porque estaríamos pecando contra el tercer mandamiento al prometer lo que la Biblia no promete. Entonces, ¿cuál sería nuestro lugar eterno al cambiar el mensaje de la palabra de Dios? El infierno. Pero ya que nuestro Dios quiere que usted y yo no estemos al mismo nivel que estos hombres mentirosos, que no estemos al mismo nivel que Ananías, ya que nuestro Dios no quiere que nosotros vayamos al infierno, a la perdición eterna, permite de que el Espíritu Santo nos enseñe qué en verdad es la nueva vida en Cristo, en qué consiste ser cristiano. Y nada más apropiado la pregunta con la cual está empezando nuestro mensaje en este día. Nos dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Todos nosotros tenemos un nombre diferente, pero ese nombre va a desaparecer el día que nosotros muramos. Cuando ya seamos sepultados, ese nombre va a desaparecer. Pero el nombre que no va a desaparecer es el de ser cristianos. ¿Y por qué? Porque esa nueva vida que tenemos en Cristo, la cual vivimos hoy, la cual no consiste en tener cosas materiales, sino en tener la verdadera paz para con Dios, nos enseña realmente en qué consiste no perseverar en el pecado y que abunde la gracia. Es muy interesante cómo San Pablo hace esta pregunta y sencillamente está mostrando en qué consiste la vida, la nueva vida en Cristo, la vida de un cristiano. Y ya sabemos qué significa ser cristiano: tener la vida en Cristo. Y esto está relacionado con el pecado y la gracia. Esta nos muestra la manera en la cual nosotros que estamos en este mundo, pues ser cristiano no significa en hacer énfasis en lo material, sino en lo espiritual, en nuestra relación con Dios, que ha sido restaurada por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Pablo muy bien responde a esta pregunta. Y otra vez repitamos la pregunta: ¿vamos a perseverar en el pecado para que abunde la gracia? Pues San Pablo nos dice que en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Entonces aquí encontramos otro significado de la nueva vida, de ser cristiano. No solamente es estar conectado a Cristo, sino también morir al pecado. Hemos muerto al pecado. ¿Y quién hace este trabajo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que juega un papel muy importante en esta nueva vida de cristianos. ¿Y cómo ha cambiado? Escuchemos bien, ¿cómo ha cambiado nuestro pecado? Es decir, nos ha cambiado de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios. Nos ha cambiado a que hoy nosotros seamos enemigos del pecado. Y el Espíritu Santo ha puesto en nosotros ese deseo de amar a Dios y al prójimo y ponerlo a ellos en primer lugar en nuestras vidas. Y esto
El cristiano como usted y como yo, por la obra del Espíritu Santo, conectados a la obra de Cristo, lo hacemos por amor. Nos dice la Biblia que nosotros no vamos a hacer el mal al prójimo, sino el bien. Pero esta conexión, la cual tenemos hoy al ser cristianos, fue dada en el bautismo. Por eso Pablo lo explica muy bien y nos dice: ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este versículo o estos versículos son muy claros porque nos ratifica el por qué llevamos los bebés al bautismo. Que al igual que nosotros vinimos a este mundo muertos espiritualmente, siendo enemigos de Dios. Pero cuando fuimos bautizados, aprendemos cómo nuestro Dios, por la obra del Espíritu Santo, unido al sacramento, al agua con las palabras, que es el medio de gracia que usó el Espíritu Santo, puso la fe en nuestros corazones, pone la fe en el corazón de ese niño, de ese bebé. ¿Y cuál fe? En la muerte de Cristo. Por eso nuestro bautismo está conectado con la muerte de Cristo, porque es así como, siendo bautizados, tenemos la fe en el Salvador. Por eso es que es muy sencillo decir, y también muy profundo creer, que un niño bautizado, cuando muere y tiene la fe en Cristo Jesús, va al cielo. Por eso es muy importante entender la doctrina fundamental de la Biblia. El único camino para ir al cielo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También, ¿qué hace que nosotros estemos conectados con la muerte de Cristo? Que sintamos apatía por el pecado. Y eso lo hacemos en agradecimiento a Dios. No por hacernos diferente en cuanto a lo material, no es así. Es en cuanto a lo espiritual. En cuanto a esa paz que tenemos para con Dios, que Cristo Jesús ganó por nosotros. ¿Y cómo lo ganó? Pues la carta a los Hebreos, en el capítulo 7, versículo 28, nos dice: hecho perfecto para siempre. Eso nos enseña que Jesús, mientras que estuvo acá en el mundo, fue perfecto. Él nunca batalló con el pecado como lo hacemos usted y yo. Él nunca tuvo un problema con el pecado. ¿Por qué? Porque Él nunca pecó. Porque Él pudo cumplir la voluntad perfectamente del Padre. ¿Por qué? Porque su esencia como tal es ser perfecto. Por eso Jesús es Dios. Además de esto, nos enseña nuestro pasaje con Él, que con medio del bautismo nosotros estamos conectados a la muerte de Cristo, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en el día de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Este domingo lo podríamos llamar muy bien el domingo de la justificación, aunque cada día vivimos en la justificación, pero si quisiéramos darle un buen nombre a este domingo, es el domingo de recordar cómo fuimos justificados. Es importante lo que Pablo nos dice acá, puro evangelio. Usted y yo, por la obra de la misericordia de Dios, el Espíritu Santo nos ha plantado con Jesucristo. Y eso tiene una conexión increíble. Esa conexión que en verdad no nos hace esclavos a este mundo, esa conexión que no nos esclaviza a las cosas materiales del mundo, porque, como lo dice la misma Biblia, estas cosas materiales, la polilla, el orín lo corrompen, y donde los ladrones lo minan y lo roban. Así lo vemos en San Mateo, capítulo 6, versículo 19. Más bien, como podemos ver, nuestra antigua manera de vivir fue crucificada en la cruz. También podemos ver cómo en la cruz
quedó crucificado el cuerpo del pecado y, como dice San Pablo, destruido por la sangre de Cristo. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué significa ser nueva criatura? Pues mire todo lo que hemos aprendido en el mensaje de hoy. Es estar plantados con Jesús, es pertenecer a Jesús, es como nuestra carne del pecado ha sido destruida y por eso somos apáticos al pecado. Es más, nos dice la palabra de Dios, enseñándonos más de lo que las bendiciones que tenemos al ser hijos de Dios. Pues nuestra riqueza no es una riqueza material, es una riqueza espiritual. Y esa riqueza espiritual la vemos en el versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Vivir con Cristo nos enseña muchas cosas. Y esto está muy relacionado con nuestra vida de santificación. Es por esto que tenemos la seguridad de que siempre nuestra oración es escuchada por el Padre. Vivir con Cristo siempre nos da esa conexión directa con el cielo, dándonos la seguridad que si morimos hoy, o si Jesucristo viene en este momento o viene hoy, iremos en cuerpo y alma al cielo. Esa es la seguridad de vivir con Cristo. Vivir con Cristo, en verdad, nos lleva a disfrutar de esas grandes riquezas que vienen de la palabra de Dios, que nos quita el miedo a la muerte. No tenemos miedo a morir. ¿Por qué? Porque el versículo 9 nos dice esto: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñorea más de Él. Pensemos en la muerte, en nuestra muerte. Este versículo bíblico nos dice que ya no tiene poder sobre nosotros. No importa cómo vamos a morir, no importa qué tanto vamos a sufrir en este mundo para morir, eso no importa. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a un destino donde no va a haber dolor, llanto ni lágrimas, donde todas estas cosas han pasado. Por esto termina mostrando San Pablo que vivir como cristiano va relacionada con la muerte de Cristo, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es tener una nueva vida en Cristo? Pues mire cómo termina Pablo hoy el mensaje que estamos meditando, en vivir para Dios. ¿Y qué significa vivir para Dios? Pues ya tenemos claro, y lo tenemos muy claro, que el mundo con sus riquezas de nada nos va a servir. Pues todo es pasajero lo que nos ofrece las riquezas. Y nosotros, ¿qué le vamos a aportar al mundo en cuanto a la riqueza material? Pues nada, porque esa no es nuestra prioridad. Pero sí tenemos mucho que aportarle al mundo como cristianos, como hijos de Dios. Y cuando nosotros estamos conectados a Cristo, como lo estamos hoy en día, el Espíritu Santo hace de que vivamos para la gloria del Padre, poniéndolo a Él siempre en primer lugar, usando bien su nombre para glorificarlo, orando constantemente, orando a Él, confiando en el único mediador que es Cristo Jesús. Nosotros, hoy que estamos conectados a Cristo, ponemos en alta estima la palabra de Dios. Por eso nos congregamos para escucharla, por eso la estudiamos cada día, porque sabemos que es muy importante para nosotros como cristianos. Estar conectados a Cristo es someternos a nuestras autoridades, a nuestros padres, al gobierno. No importa si el gobierno está haciendo mal las cosas, si el gobierno es un gobierno dictador, nos sometemos como cristianos y oramos por él, y nos sometemos a todos los que tienen autoridad. Cuando nosotros estamos conectados a Cristo,
Muy fácil decimos no al aborto, no a la eutanasia, no al asesinato, no al homicidio, y vamos a cuidar la vida, no solamente la nuestra, sino la de los demás. Estar conectados a Cristo significa que no vamos a encontrar la felicidad sexual fuera del matrimonio, porque Dios ha dado la felicidad sexual dentro del matrimonio. Por eso, como los jóvenes, ustedes que son cristianos, pues esperen un tantico a casarse para disfrutar de la felicidad sexual. Cuando nosotros entendemos qué es el matrimonio, la fidelidad va a ser la bandera del cristiano que está conectado a Cristo. La fidelidad lo va a llevar a encontrar felicidad en su pareja, a encontrar en los hijos una bendición. Estar conectado a Cristo es que vamos a trabajar por las cosas del otro. No vamos a estar pensando en cómo quitarle las cosas a los demás. También cuando pensamos que estamos conectados a Cristo, eso quiere decir de que no vamos a hablar mal del prójimo, no vamos a hablar mal del otro, que vamos a cerrar nuestra boca para evitar hacer malos comentarios, para evitar hacer chismes, para evitar hablar lo que en verdad no edifica. Cuando estamos conectados con Cristo, eso nos lleva a ser felices con lo que tenemos, recordando que los dos ladrones de la felicidad es el egoísmo y la avaricia. Por eso no vamos a codiciar ni la mujer ni los bienes del otro. Y todo esto significa que podemos estar en un mundo lleno de pecado, pero como cristianos, como hijos de Dios, en verdad, conectados a su muerte, somos cristianos y vivimos diferente. Que el Espíritu Santo te conceda eso a ti y a mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.